que la actualidad informativa. Nos acompaña Radamés González García. Al revés. Sí, García González. García González. Yo tengo un amigo que no de tiene forma de ponerme García adelante. Siempre dice González García. González García. Parece que González es más popular que García. Parece, yo no sé. Cuéntame, bueno, hoy... La noticia de esta tarde de aquí y del mundo es la rebelión ante el Capitolio de Estados Unidos, de Washington, donde los seguidores de Trump se amotinaron e intentaron un asalto al Capitolio, tratando de impedir la nominación o la reafirmación del Congreso de Biden como presidente de Estados Unidos. Sí, así es. Parece que hubo heridos, policías heridos y también de los militantes. Pero eso es un indicador de una situación crítica, insólita, que no se había dado por muchas décadas, desde la fundación de la República de Estados Unidos. No se había presenciado. Hace más de 2 siglos, más de 2 siglos. Más de 2 siglos de eso. Nunca se había presentado. Sí, casi 250 años. Sí, de fundada la República. De modo que esa es la noticia que está rodando en todo el mundo. En nuestro país sigue los comentarios sobre la pandemia, los casos de coronavirus, las informaciones sobre la capacidad hospitalaria, de camas, de UCI, de ventiladores. Y todo un torbellino de críticas y de comentarios en torno a las decisiones del gobierno respecto a eso. Mientras tanto, tengo un resumen aquí. Pues preséntalo tal como tú lo vas a decir. Precisamente, Emmanuel, casi todo gira en torno a la crisis que hay en Estados Unidos ahora mismo, si se puede considerar así. Realmente es una crisis política, ¿no? Bueno, es lo más cercano a una manifestación de crisis, fruto de una confrontación entre un movimiento político derechista de extrema derecha como el que representa Trump y un movimiento clásico del capitalismo clásico que está representado por el Partido Demócrata y con su candidato o su designado presidente, que es el señor Biden, que es más bien un derechista clásico de Estados Unidos, pero con una visión más institucionalista, más democrática, que la que está exhibiendo el movimiento que encabeza Trump. Esa es la parte conflictiva. Bueno, Trump, como sabemos, hoy organizó una manifestación y luego que organizó esa manifestación, muchos de sus seguidores tomaron rumbo al Congreso, ¿no? Sí, al Capitolio. Y bueno, al Capitolio, ¿no? Sí. Y hubo que cerrar la sesión. Sí. Entonces, aquí hay algunas titulares. Trump pide a los manifestantes que abandonen el Capitolio mientras insiste en la tesis del robo electoral. Joe Biden afirma que nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. Sí. La Organización de Estados Americanos califica como vandalismo manifestación en el Congreso estadounidense. Trump culpa a Mike Pence del caos mientras sus seguidores asaltan el Capitolio, porque Mike Pence no se sumó a la locura de Donald Trump, el vicepresidente de Estados Unidos. Es decir, él entendía que por encima de Donald Trump está la... Cada mes, hasta el segundo hombre, que es el vicepresidente, se le viró a Trump a última hora. Claro, porque con razón, porque nadie está
nadie puede irse al precipicio con lo que alguien denominó un rinoceronte en una tienda de porcelana. Lo que pasa es que todas las voces, todos los jueces, a donde han sometido alguna demanda, todos esos funcionarios electorales y judiciales se han negado a las demandas de Trump, y culminando con esta negación del vicepresidente Pence. De modo que Trump no tiene de dónde agarrarse, porque él alega fraude, él alega trampa, él alega robo, pero no presenta una investigación, unos resultados del fraude. Por ejemplo, como se hizo aquí en el 94, cuando Peña-Gómez pudo demostrar que ciertamente aquí hubo unas elecciones fraudulentas que se montaron en base al fraude. No hay la menor evidencia. Es simplemente su palabra, y él se ha convertido en el líder del fundamentalismo político en Estados Unidos. Sí. De la intolerancia. Una expresión radical, típica del extremismo de derecha. Bueno, sigo con más informaciones, que casi todas giran en torno al conflicto en Estados Unidos. Toque de queda en Washington, desde las 18 horas en medio del caos de protesta electoral. Hay un toque de queda ya también. Aquí es sanitario y allá es político el toque de queda, ¿verdad? Sí, pues son dos toques de queda diferentes, Emanuel, porque aquí a partir de las 5 de la tarde empieza un toque de queda, pero es por la pandemia. Allá es por el lío que ha armado Donald Trump, ¿no? Aquí comienza un toque de queda y entonces es que hay carros en la calle. Bueno, porque también le están dando 2 horas para que la gente se pueda... de beneficio. Bueno, Adriano Espaillá, el representante de origen dominicano, está planteando que Donald Trump debe ser enjuiciado por iniciar motín en Capitolio. O sea, mira por dónde van las cosas. Y esta es otra. Urgente, republicanos y coquetan victoria de Biden, respaldan un golpe de Estado. ¿Cómo? Republicanos respaldan un golpe de Estado. Sí. ¿Y quién va a dar ese golpe de Estado? ¿La Fuerza Armada? Lecciones de Georgia, porque tú sabes que ganaron los demócratas en Georgia. Y con eso... Los 2 senadores. Los 2 senadores demócratas. Lo que quiere decir entonces que se empata el juego y lo desempata la vicepresidenta. Kamala Harris, la vicepresidenta, sí, tiene el poder de desempatar. Eso entonces, es en el Senado. Porque dice, este titular señala lecciones en Georgia, que siempre se consideró uno de los estados más racistas de Estados Unidos. Y más republicano. Sí, ahí en la guerra civil de Estados Unidos, en la guerra de secesión, Georgia se menciona como un estado emblemático, al lado de los confederados. Emanuel. Sí, así es. Bueno, que por cierto, es muy llamativo que todos esos símbolos de los confederados han sido un poco reasumidos por Donald Trump. Incluso Donald Trump se opuso a que los símbolos de los confederados fueran eliminados, porque en la ley sobre la defensa de Estados Unidos, uno de los elementos que aparecen es que todos esos símbolos, las estatuas de esos líderes confederados, secesionistas, ¿no? Sí. De Estados Unidos, fueran eliminados, ¿tú ves? Sí. Y él se oponía a eso, siempre asumiendo las posiciones más conservadoras, ¿no? Y más atrasadas de Estados Unidos. Es un fenómeno que habrá que estudiar, cómo es posible que un personaje como Donald Trump pueda obtener 74.2 millones de votos. Joe Biden obtuvo 81.2 millones, es decir, 7 millones más que Donald Trump. Pero bueno,
fueron las elecciones más concurridas en Más Estados Unidos. concurridas, sí, en la historia, en los últimos 120 O años. más votada, porque concurrencia, si uno lo ve en términos físicos, no hubo tanto como en otras, porque la pandemia hizo que se usara más el correo o el No, pero internet. nunca habían votado tanta gente en Estados Pero Unidos. no, nunca habían votado tanta gente. No. Entonces, legislador dice que se usó gas lacrimógeno dentro del Capitolio. De manera que, como vemos, todas las informaciones giran en torno a la situación que se ha generado hoy en Washington, Estados Unidos. Y también, como tú señalabas, Emmanuel, hay algunas informaciones que giran en torno a la pandemia, ¿no? Sí. Donde hay una información del gobierno, en el sentido salud pública asegura que hay camas para pacientes de COVID. Bueno, y aquí tenemos... También asegura el gobierno que hay suficiente disponibilidad de PCR, es decir, de la prueba del PCR. Bueno, aquí tenemos ya la presencia del talento joven de este programa, Alejandro Esteban. ¿Qué hay, maestro? Saludos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Cada mes, Manuel, un gusto compartir aquí en Puntos y Enfoques junto a la teleaudiencia y pues dando seguimiento a esta situación insólita. De verdad que un crespón en la democracia de los Estados Unidos, esta actitud tan beligerante, desafortunada del presidente Donald Trump, que incitó a un grupo de fanáticos suyos a cometer esta locura de vulnerar y poner en una situación difícil el Capitolio. La verdad que muy penoso que un presidente norteamericano decida salir en esas condiciones y que tenía unos logros, pero lo está prácticamente tirando todo por la borda, quemando las naves Donald Trump con esto, porque hay que recordar aquella máxima de no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Y fíjate que ese fin de la era de Trump ocurre en momentos en que él ha exhibido una gran simpatía en la población porque haber sacado 72 millones. Sí, le sacó una votación. 74 millones y pico. Tiene una aceptación altísima y tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Aquí en República Dominicana tiene muchísimos seguidores. Pero esto quiere decir también, Esteban y Radamés, que se están dando condiciones en Estados Unidos de conflictividad ya a nivel de los grupos gobernantes, porque Trump representa un ala de esos grupos gobernantes y el Partido Demócrata y sus líderes representan una ala un poco más conservadora o más democrática, pero parece que los intereses debajo de ambos están en un aparente enfrentamiento. Hay que recordar que Trump encabezó todo un movimiento a nivel global, del capitalismo global, con una versión nueva anti-globalización. Y hay que decir que la globalización es una estrategia que la impulsó precisamente Estados Unidos, que la encabezó Estados Unidos. Entonces, ahí hay una confrontación ideológica y de intereses muy profundos que se está manifestando a través de esta contrariedad entre demócratas y republicanos. Un líder demócrata con un líder republicano que se empecina en un fraude que no ha podido demostrar y que aparentemente tiene la intención hasta de continuar, de quedarse por la fuerza, lo que sería una cosa realmente increíble. Yo no, totalmente. Aquí está la estrella de Punto y Enfoque, Carlos Manuel Estrella. Saludos. Que tenía que hacer una crónica desde allá, desde el Capitolio. Sí. Enviado especial. Teníamos que enviar. No sé, bueno.
Segurito que la tiene hecha. No, uno se disfrutaría una crónica en vivo de Carlos, desde allá, Bueno, desde el Capitolio. la verdad que Van 17 segundos desde estamos, que Trump pisó el solio del Capitolio. bueno, esos son los datos, esos son los datos. Bueno, pero lo que estamos mirando es un hecho inédito, es decir, un hecho que no tiene un precedente, que no tiene una comparación siquiera, y que solamente puede pensarse que es como una versión de Estados Unidos tercermundista, algo así podría ser, como unos hechos que con una comparación odiosa nos podrían recordar el ataque a las Torres Gemelas. Eso no puede ser en Estados Unidos, eso no es ahí. O sea, lo que estamos viendo de un grupo de manifestantes, de cientos, miles de manifestantes que toman el edificio, la sede del Capitolio, el poder legislativo estadounidense, que lo hacen con violencia, que ocupan, ustedes vieron la imagen de un sujeto sentado en el asiento de quien preside las reuniones. O sea, otro que fue a la oficina de la líder de la Cámara de Representantes, de Pelosi también. O sea, y estas imágenes, lo que estamos viendo, cuestiones insólitas, y todo eso asusado, siguiendo una directriz del propio presidente de Estados Unidos. Eso parece como una película. Es algo, fíjense esa imagen de ese caballero ahí, como una burla al sistema. Es algo Tú puedes estar totalmente... seguro que los cinematógrafos de Estados Unidos, productores de cine y de películas, ya tienen este guión para Sí, ya no. Gases lacrimógenos, o sea, como que eso, y eso no puede ser en Washington. Y los congresistas en un búnker. Sí, y enfrentados estos manifestantes a la autoridad y exhibiendo armas y usando armas. Por lo menos se tenía información de una persona gravemente herida, de una mujer, las reseñas primeras de los medios, esas imágenes. ¿Cómo usted piensa que la sede del Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio, eso es como si fuese que un grupo terrorista lo hubiese tomado? Un golpe de Estado. Y eso debe tener unas consecuencias terribles, debe tener desde el punto de vista jurídico y político, porque eso es más que una insubordinación. Eso, o sea, es un hecho que no tiene calificativo. Eso es una rebelión contra el orden institucional. Eso es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Y no blando. Eso es violento. Si eso ocurre en un país de bananero como los nosotros, eso, inclusive ya estuviera bajo amenaza de una intervención de Estados Unidos para restaurar la democracia en peligro. ¿Y ahora quién va a intervenir? O sea, yo no sé cómo es el asunto. Pero ¿quién podrá defendernos? Qué raro que se dé un golpe de Estado en Estados Unidos cuando ya no hay embajada americana. Entonces, ese otro tema también. O sea, ¿quién lo está dirigiendo? ¿Quién está dirigiendo eso? La CIA. ¿Qué dice el Departamento de Estado? ¿Qué dice? O sea, es un hecho que tiene múltiples cabezas como para analizarlo, y ya hay las primeras decisiones de Estado, la intervención de la Guardia Nacional. Hoy se llamó la Guardia Nacional. El toque de queda que rige ya ahora en unos minutos de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, en minutos será para tomar acciones extremas contra esos manifestantes. O sea, tienen que limpiar el área porque es un hecho que eso no se puede mantener. La policía fue desbordada, Carlos. No, todo, ha desbordado todo. Pero las imágenes son dantescas. Y el uso de las armas. Entonces ahí estaría otra vez el tema del armamentismo estadounidense. Porque los manifestantes son elementos radicales, son sumamente violentos. El uso de objetos contundentes, la ruptura de ventanas, la penetración abrupta a la sede del Capitolio.
la toma de balcones, es un asunto que eso no se puede. Solamente señalando hechos así, es un asunto que no tiene un presente, o sea, no hay una comparación. ¿Y cómo va a terminar entonces la gestión de Donald Trump? ¿O será posible? ¿Habrá un impedimento para que Biden asuma dentro de 14 días, 2 semanas? No, Donald Trump terminará con un enjuiciamiento penal. Preso, va Donald preso. Trump Penal. va a terminar. Yo diría que más político. No se puede descartar que en estos 14 días de gestión que quede, antes de que cumpla el mandato, sea oficialmente destituido. O sea, sea sometido a un juicio político. Sí, yo creo que ahora porque Estados Unidos no se puede hacer lujo. Hay todos los argumentos para un impeachment. Y yo creo que una buena parte de los republicanos van a apoyar el impeachment. Lo va a apoyar también. Claro, porque él le está echando la culpa al vicepresidente. Eso es increíble, Radamés. Porque él cree que la gente tiene que ser seguidores de él. Por encima de los individuos está la Constitución y las leyes. Se está quedando solo en términos políticos, como figura, porque solo, hasta acusar al vicepresidente. Es que haya 74.2 millones de electores que hayan votado por él, lo cual indica que en Estados Unidos hay una sociedad que piensa, una gran parte de ese país piensa como Donald Trump. Sí, porque hay una división, claramente. Donald Trump está señalando eso. O sea, Donald Trump, ¿cómo ganó Donald Trump? Ganó con el voto de los radicales de derecha. O sea, esos son los nacionalistas, esos son los nazis. Estamos en un estado así, parecido. Bueno, lo que vimos hoy me recuerda a mí la forma en que Hitler llegó al poder, cuando fue y cómo se mantuvo en el poder. El Partido Nacionalista Alemán se fue. Exactamente. Que tenía grupos paramilitares que amedrentaba en Alemania. De ahí que sale el nazismo, porque él nació la Z de nación en alemán. Nacionalismo. Nacionalsocialismo. Entonces, de ahí que surge ese nazismo, que es un extremo que ha tenido como coronación negativa el mayor exterminio de la humanidad. Bueno, a Trump nada más le falta que resucite Pinochet para que Pinochet lo ayude en la ejecución de su golpe de Estado. Y ahí tendríamos ya ese fascismo en su totalidad. Yo creo que el impeachment... Eso es lo que procede, eso es lo que va hoy. Lo único que puede evitar el impeachment, no sé, porque es que estamos, Carlos... La renuncia. La renuncia, o porque estamos ya a ¿cuántos días de la toma 14 días. A 2 semanas. Exactamente. El día 20 estamos a 2 semanas. Justamente en 2 semanas, o sea, en 2 miércoles. A 2 miércoles. Y en estos 10 días, en los 14, pero en los 10 días debían producirse una serie de acciones que eran de rutina en el ejercicio democrático, unos trámites prácticamente de burocracia para oficializar. El intento de hoy, lo que se ha interrumpido en el Congreso, es una sesión para validar ya, darle el apoyo legislativo pleno del poder legislativo estadounidense a la elección de Biden. Eso es lo que han impedido, y la sesión debe continuar porque fue interrumpida. Y hay unas declaraciones interesantes de un dominicano, Adriano Espaillá se pronunció, fue entrevistado por la poderosa cadena CNN en español, y Espaillá se pronunció y tuvo duras palabras para Trump, muy fuertes, de lo que significaba ese atentado a la democracia. Y ellos están confinados en el Congreso, prácticamente están bajo una situación de secuestro, están sitiados ahí. Bueno. Entonces
hay una falla grave del sistema de seguridad también, se está cuestionando Claro, eso. porque era evidente que había que tener, no podía permitirse que un pequeño grupo de policías estuviesen ahí protegiendo el Congreso. No, eso era un Sí. cordón de seguridad Había que y tener un gran cordón de seguridad luego de anunciada, porque esta manifestación de Donald Trump fue anunciada con varios días de antelación, se sabía. Pero es que ese grupo de personas no puede llegar así por así, ni concentrarse en una explanada, en un lugar tan amplio, tan abierto y un lugar tan no, simbólico del eso, poder estadounidense, porque estamos hablando de la sede del poder legislativo, Bueno, de un yo edificio, de un creo, palacio. una yo falla creo, grave de seguridad, yo grave, creo que grave. Donald Trump, el que genera ese tipo de acciones, se revierte contra el mismo que la promovió. El Yo creo boomerang, que todo esto va a operar en contra de Donald Trump. Incluso el vicepresidente da unas declaraciones que dio hace un rato, Mike Pence, aseguró que hoy que el asalto al Capitolio por parte de manifestantes pro Donald Trump no puede tolerarse y advirtió que los implicados en esta acción recibirán todo el peso de la ley. ¿Tú sabes cómo Pence tuvo que ser evacuado del sí, del Capitolio? Capitolio, sí, Por sí, los la seguridad. túneles del edificio. Era él quien presidía la certificación del triunfo electoral presidencial del demócrata Joe Biden, cuando ese proceso fue interrumpido por la irrupción violenta de seguidores de Trump concentrados hoy en Washington. Dice él que la protesta pacífica es un derecho de todo Pero esa no estadounidense, fue pacífica, esa no es pero pacífica. este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y todos aquellos implicados serán procesados. Bueno, Eso va a poner en juego también el tema del uso de armas. sí, sí. Esa sociedad guerrerista abierta al armamentismo que propicia que la gente se arme y que tiene pocas Sí, limitaciones. Por está en eso la han ocurrido tantas Constitución, tragedias. está en Eh, la Sí. Constitución. Evidentemente que el comportamiento de Donald Trump no solamente puede ser explicado por la ciencia política. Yo creo que también tiene que ser La explicado psiquiatría, la por la psiquiatría, la No, psiquiatría. psiquiatría. sí, Y sí. la sociología, Y Castillo tiene ahí la bastante psicología, tema. porque es un perfil, es una persona Es un que no, personaje, que nunca acepta la derrota porque fue criado en ese entorno, ególatra, egocentrista. En No, y otras metido en ocasiones, el mundo del boxeo y de las mafias, en de otras las ocasiones, peleas y ese Carlos, tipo de hemos cosas. hablado del problema que se ha producido con la globalización en los principios fundamentales de las sociedades capitalistas modernas. Hay dos principios fundamentales que se aplican en política: la separación de los poderes y la alternancia en el poder. Castillo, déjalo ahí, Castillo, para que tú lo desarrolles en breve, porque Ok, tenemos que hacer una pausa. Nos hemos perfecto. entusiasmado tanto y debemos hacer Sí, una pausa. hace Estamos rato. en Puntos y Enfoques en este programa que podría decirse que es un programa especial. Es un día festivo dentro de la religiosidad católica, pero es laborable en República Dominicana. la No, no, epifanía. no, o no nos olvidemos que es la Epifanía, el Día de los Santos De Reyes, los Santos Reyes. y que a alguna gente todavía le ponen, como si le deja algo, y le dejan algún regalo los Reyes Pero no, Magos no pudieron que venir llegaron por de el toque Oriente. de queda. No, no. Bueno, hay una imagen dramática que hizo Cristian, no recuerdo el apellido ahora, un caricaturista dominicano muy famoso, de los más famosos, Sí. en que están en un camión policial, van detrás los tres reyes más. Sí, porque estaban violando el toque de queda, entonces por eso no hay. Eso está, esa imagen. Vamos a poner en breve. Eh, Aquí estamos en Puntos y Enfoques presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva. El compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad. Siempre